Muy bien, buenos días. Como les decía los otros días, hoy vamos a tratar de terminar la segunda parte de Corintios para poder entrar al culto público, capítulo 11 al 14. ¿Está bien? Y vamos a mirar el bosquejo como lo hemos armado. Y yo no sé si esto resumimos algo de los otros días, pero ¿se acuerdan que dijimos que no vivir de acuerdo a las normas de Dios, ¿sí?, nos genera la carnalidad y los problemas en la iglesia local? ¿Se acuerdan de eso? Porque la obediencia a las indicaciones que están dadas para la iglesia es lo que permite que una iglesia pueda ser espiritual, es decir, cada creyente sea espiritual. Y en conjunto somos más espirituales. En segundo lugar, que no recuerdo si lo pudimos decir, es que quien no diferencia el Evangelio de la Gracia de otros sistemas de doctrina, nos hace religiosos. La mayoría de la gente que se congrega en las iglesias es religiosa, no tiene la libertad con que Cristo nos hizo libres, no disfrutan de la vida cristiana. Y para ellos es o una carga venir a la iglesia, o una carga sostener la iglesia, o una carga evangelizar. Todo eso es por un problema de que no entienden que en el Evangelio de la Gracia, que estos eran los problemas de los corintios, que es lo que vamos a terminar de ver hoy un poquito más. En tercer lugar, si no diferenciamos las características del ministerio que tenemos bajo la gracia, también somos carnales, porque hacemos cosas para Dios por gratitud. Además, porque le pertenecemos, nos compró. Entonces estos temas quería que se los acuerden, porque son justamente los que nos ayudan a ver mejor la espiritualidad de una iglesia. Y como conclusión de esas ideas era: hay que formar buenos maestros para que el futuro de la iglesia local apunte siempre a las directivas apostólicas que están en el Nuevo Testamento. Yo discuto con algunos grupos muchas veces, y a veces personas que uno los conoce, que son bautistas, que son personas que conocen doctrina, salen con ideas del Antiguo Testamento para predicar el Evangelio. No es así. Yo decía estos días a uno de ellos: si yo soy tu profesor de hermenéutica te pongo un 0, porque vieron que les pasé Isaías 55, si se puede sacar el Evangelio desde ahí. No se puede, porque no está en el contexto, porque eso fue colocado específicamente como una buena noticia de esperanza para el pueblo de Israel en el futuro. Por eso hay que trabajar con la Escritura siempre. Así que bueno, vamos a ver ahora cómo vamos a terminar lo de la semana anterior. El bosquejo, que ustedes recuerdan, empieza con la salutación de Pablo, la reprensión del 1 al 6:20, las divisiones que había en la iglesia, que terminamos en 4:21, pero yo no les di cómo se soluciona eso. Ahora se los voy a comentar para que, aparte que quede grabado por algunos que escuchan, ustedes puedan recordar. El tema de las disciplinas que vamos a entrar hoy en el capítulo 5, las disputas en la corte, no en la iglesia, en el capítulo 6, y la depravación mundana que estaba dentro de la iglesia, que Pablo les había enseñado cómo vivir y resulta que ellos seguían con su vieja manera de vivir. Y bueno, vamos a mirar entonces cómo cerramos el tema de las divisiones. Pablo les propone, del 4:6 al 21, cómo resolverlo. La primera es abandonar el envanecimiento y el orgullo. Estos creyentes estaban pensando que ellos eran los genios, que ellos tenían todos los dones, que ellos tenían una gran sabiduría. Sin embargo, ese envanecimiento, ese orgullo, lo que estaba generando era divisiones. Ya había grupos, que es lo que se está resolviendo aquí. El tema de los grupos. Yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cristo. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, lo primero es abandonar el envanecimiento y el orgullo. Ustedes tienen los textos para estudiarlo después. Lo segundo es reconocer que todo es de gracia. Por eso le dice: ¿por qué te sentís como que lo obtuviste por tus propios méritos o tu propia fuerza? Si todo es de gracia, la salvación es de gracia, todo te lo entrega el Señor. ¿Cómo es que te crees que es tuyo? Inclusive esto uno lo puede pensar en las cosas materiales. A veces se cree que es de uno, me lo gané por mi trabajo. Sí, es una parte de la verdad, pero es por la gracia de Dios, porque podrías haber nacido en el África, en la parte subsahara,
Y lo que te pasaría sería que podrías estar infectado de HIV, no tenés trabajo y tenés que seguir a las hormigas a ver dónde está el hormiguero, abrir un pozo de 15, 20 metros para sacarle 1 kilo de maíz. Nosotros no nos damos cuenta que la gracia de Dios nos puso donde estamos. Y eso es muy importante. Con las capacidades espirituales es igual. No importa cuánto sepas, es de gracia. En tercer lugar, hay que imitar a Pablo. Pablo dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Este es, digamos, la idea que evita que haya divisiones en una iglesia. Ahora vamos a ver, cuando se habla de la comida, que también Pablo vuelve a decir, sean imitadores de mí. Y bueno, eso era para terminar el tema de la división. Ahora, en la parte que nos toca, sabemos que ellos habían fallado en la disciplina en un caso de inmoralidad del chico que tenía a su madrastra por esposa. Y el padre estaba allí en esa iglesia. Ellos decían, qué libertad que tenemos, qué sabios que somos, y en realidad no era eso. Habían desechado lo que Pablo les dijo con respecto a la disciplina. Eso impedía ayudar al ofensor, porque el ofensor creía que estaba todo bien. Pero había que enseñar este principio. En segundo lugar, ellos no ayudaban a la iglesia, porque un poco de levadura, dice, leuda toda la masa. Una iglesia donde ciertas prácticas son conocidas por todos, no hablamos de prácticas personales, individuales, hablamos de práctica de culto público, y que todo el mundo lo conoce, eso hay que resolverlo, ¿sí? Bueno, eso no ayudaba a la iglesia. Pero también habían fallado en resolver las disputas interpersonales. En el capítulo 6, del 1 al 8, tenían problemas de negocios, entonces uno decía, bueno, ahora te llevo a la justicia. En vez de resolverlo dentro de la iglesia, querían hacerlo ante la justicia. ¿Y qué habían hecho ellos? Habían fallado en ignorar el procedimiento bíblico de Mateo 18. Pablo explicó cómo es esto. En Gálatas también lo explica en el capítulo 6. Cuando es un tema personal, lo resolvemos personalmente. Después, con testigos, tratamos de que las cosas estén bien. Bueno, ellos estaban ignorando eso en los problemas interpersonales. Y en segundo lugar, ellos insistían en sus derechos. Entonces, vos me hiciste una ofensa a mí. Pablo va a decir, ¿por qué más bien no sufrís el agravio? Pero decía, bueno, como me ofendiste, vamos a la corte. Y entonces Pablo le dice, ¿qué? Tanto que hablan de que son sabios, ¿no hay un sabio entre ustedes para juzgar un problema entre hermanos? Y Filipenses 2 nos enseña este principio, de que haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿se acuerdan? Es decir, cuando uno va a Filipenses, tiene en el capítulo 1 la importancia del Evangelio y en el capítulo 2 la importancia de los hermanos. Esos son temas interesantes. Después habían fallado en cumplir las directivas morales que Pablo enseñó. Si ustedes miran capítulo 6 del 12 al 20, ahí van a encontrar un gran grupo de prácticas que tenían. Miren, yo les leo para que se den una idea. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto se refiere a prácticas de personas inconversas que no por esas prácticas no heredarán el reino de Dios. Sus prácticas indican su naturaleza pecaminosa. Ahora, una vez que Cristo te salva, pasás a ser trasladado al reino de la luz. Bueno, ahora tenés que andar como hijo de luz. Ahora hay que cambiar hábitos. Esta gente no los estaba cambiando. Ese era el problema. Entonces, Pablo les da 3 ideas. Fuimos salvados, pero no para seguir pecando. Eso lo van a ver en capítulo 6 del 9 al 11. Yo se los leo si ustedes quieren, que ya les leí hasta el 10. El 11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Ven? Entonces, salvados, pero no para seguir en el mismo tipo de conducta. Segundo, fuimos librados de la ley, pero para servir al Señor, no para servirnos a nosotros mismos o hacer una conducta
incorrecta. Del 12 al 14 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Tenemos libertad, pero no para hacer lo que se nos da la gana, sino para tratar de agradar a Dios. Y en tercer lugar, dice: fuimos comprados para entregar todo nuestro ser a Cristo. Versículos 15 al 20. Yo les leo específicamente el 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que resolvemos el tema de las disciplinas y el tema de las disputas y las directivas morales que no estaban siendo cumplidas, simplemente entendiendo este principio al final. Ahora vamos al capítulo 7. Yo esto lo hago rápido para que ustedes tengan una idea más completa. ¿Vimos uno más? En la parte que empieza en el capítulo 7, que son las instrucciones en respuesta a las preguntas que le habían hecho a Pablo, nosotros tendríamos que ver capítulo 7, el tema de matrimonio, divorcio, celibato y nuevo casamiento. B, la comida ofrecida a los ídolos y la comunión. Ahí vamos a ver capítulo 8, 9 y 10, que lo vamos a ver hoy, para terminar y redondear esta idea. Y después sí, vamos a ver el culto público, las mujeres, los dones, etc. ¿Está bien? Así que pasamos entonces al matrimonio. Yo solo les voy a contar de qué se trata el capítulo, ustedes después lo van a organizar. Ustedes ya saben que la Biblia habla más de divorcio que de casamientos. Y en Deuteronomio, bajo la ley, ya tenían el principio establecido sobre cómo divorciarse. Se hacía con testigos. Para el Nuevo Testamento, el divorcio, Pablo, acerca de las preguntas, arranca. ¿Cómo son el tema de las relaciones matrimoniales? Era una de las preguntas. Y él le dice: cada mujer su propio marido, cada marido su propia mujer, a causa de las fornicaciones. Está hablando de la conducta inmoral que tenían los corintios, que ellos tenían los templos para la prostitución sagrada, entre comillas. Entonces, ¿cómo era el tema del matrimonio? ¿Podemos ir a esos lugares, seguir yendo? Las preguntas estaban ahí. Nosotros, como estamos 2000 y pico de años prácticamente detrás de las costumbres de esa gente, no nos damos cuenta de lo que pasaba en el primer siglo. Pero era así. Entonces la pregunta era: ¿es lo mismo la esposa y podemos ir al templo de Afrodita? La segunda parte, del 6 al 9, se pregunta a Pablo acerca de solteros y viudas. ¿Qué hacemos? ¿Se pueden casar? ¿Es mejor que se queden en el celibato? No es eso. Cada uno hace bien si la da en casamiento a la hija, si se quiere casar y es viuda. No importa, ese no es el punto importante. Él va a decir después, ahora antes del 17 al 24, ¿qué deberían hacer ellos? Del 10 al 11 hay una pregunta acerca de un divorcio pecaminoso. ¿Qué quiere decir pecaminoso? Que no cumple las normas bíblicas. Por eso dice: y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Es decir, no tenía que abandonar, pero sí sucedía eso, que igual la mujer quería apartarse. No sé por qué no dice el hombre, pero esta era la pregunta y Pablo contesta esa pregunta. Si se quiere separar, que se separe, pero que se quede sin casar o que se reconcilie con su marido. Esa era la indicación. Se ve que son creyentes. Pero en el 12 al 16... pregunta acerca de cómo haces con un divorcio bíblico. Si uno de los dos es creyente. Ahora, ¿cómo haces si uno de los dos, porque los dos son creyentes, no quiere obedecer el aspecto bíblico? Bueno, hay otros pasajes en la Escritura que nos ayudan a ver la actitud de gentil y publicano que tiene la persona por no aceptar la voz de la iglesia después de hablar a solas, de hablar con testigos. Ese es el aspecto de la disciplina. Al quedar disciplinada la persona como gentil y publicana, te permite este tema del divorcio bíblico. Del 17 al 24 hay una analogía acerca del estado de libertad en Cristo.
Es decir, sos libre para casarte, sos libre para quedarte soltero. Cada uno en el estado en que fue llamado, dice que desee. ¿Estaba siendo esclavo? Bueno, no procures liberarte, pero si podés conseguir tu libertad, mejor. ¿Estás unido a mujer? No procures soltarte. Pero estos son aspectos de preguntas puntuales. Por eso la Biblia no es un manual en donde tengo capítulo destinado a todo el tema de divorcio. No, tengo que recorrer la Biblia para saber eso. Capítulo destinado a doctrina del Espíritu Santo. No, tengo que recorrer la Biblia. Eclesiología está en la Biblia, pero la tengo que recorrer para ver las pautas que pertenecen a la iglesia o las que no. Finalmente, del 25 al 40 hay preguntas acerca de las doncellas en edad de casarse y de las casadas. ¿Cuál es la diferencia? Es que la persona soltera tiene más tiempo para dedicarse a las cosas del Señor, pero la persona casada tiene que repartir su tiempo entre el servicio al Señor y su familia, su marido o su esposa. Ese es el tema básico para que ustedes después estudien. Vamos a la parte que nos interesa para terminar con el capítulo 10. Miren, la comida ofrecida a los ídolos y la comunión. El tema en realidad es la libertad cristiana. ¿Esto sale todo junto? Sí. Bueno, aquí en estos 3 capítulos que generalmente se enseñan separados, nosotros los vamos a unir y les voy a explicar por qué. Acá hay 3 preguntas y hay 3 ejemplos a seguir si hay comida sacrificada a los ídolos. El tema es libertad cristiana. ¿Está bien? Entonces él dice, yo les dejo las 3 preguntas. ¿Cuál es mi actitud con respecto a cosas de las cuales soy libre? Es decir, yo tengo libertad, el tema acá va a ser comer carne sacrificada a los ídolos, y entonces yo tengo libertad, puedo comer cuando se me da la gana. ¿Por qué? Porque un ídolo no es nada, hay un solo Dios. Entonces yo tengo todo el derecho. Si yo sé que si me como esta morcillita, este choricito, hablo de la morcilla por el hecho de que muchos consideran que tiene sangre, pero esa es la primera pregunta. La segunda, ¿cuál es el conocimiento que tiene mi hermano? Porque yo puedo tener un hermano nuevo en la fe y él puede verse afectado por esta práctica que yo tengo. Entonces, esa es otra pregunta que tengo que hacerme. ¿Cuánto sabe mi hermano? ¿Le ayudé a crecer como para después invitarlo a comer este costillar sacrificado al dios Baco? ¿Se entiende? Regado con abundante vino, como dicen algunos que creen que sin vino no se puede comer asado. Y la tercera pregunta es, ¿cuál es el ejemplo que ha dejado el Señor Jesucristo? Y eso lo tienen de versículos 12 y 13. Yo se los leo en el capítulo 8 porque precisamente esto es lo que nos va a ayudar a ver. Si bien la vianda, dice, no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. O sea, no es espiritual el que come o no come. No tiene que ver con lo que se come, tiene que ver con la actitud con la que encaro el tema cuando tengo un hermano débil. Versículo 9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Este se perderá, no tiene que ver con la salvación, sino de la comunión. O sea, se genera una situación de inferioridad espiritual en ese hermano por su desconocimiento. Acá no se está hablando de salvación. ¿Está bien? Bueno, aunque la palabra sea apolumi, que tiene que ver con pérdida, pero no siempre tiene que ver con pérdida de salvación la palabra apolumi en la Biblia. Muy bien, entonces ahora sí les muestro dónde estamos parados. Bueno, termino el 12 y 13. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. ¿Ven? Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Así que la libertad cristiana, en cuanto a la comida, tiene el ejemplo de Cristo. Pero en el capítulo 9 nosotros siempre pensamos, Pablo defiende su derecho a ser apóstol. Pero en realidad lo que Pablo está haciendo es decir, miren, yo tengo
libertad para ser sostenido como apóstol. De tal manera que le dice, no vi al Señor Jesucristo resucitado, no soy yo un apóstol, no tengo derecho, como los otros apóstoles, a ir con una esposa que me acompañe en mi viaje misionero, no tengo derecho a ser sostenido por la iglesia, por los hermanos a quien les predico. La respuesta es sí, tiene derecho. Y él dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado. Yo prefiero predicar gratuitamente a Cristo, no sacarle nada a nadie, porque aunque tengo derecho, esa es una de las características de la madurez. Renunciar a un derecho para que el Evangelio y todo lo que el Evangelio implica circule libremente. Y él va a explicar en este capítulo, miren, los que participan en el altar, de Israel se refiere, todavía no había sido destruido el templo. ¿Ustedes vieron que ellos participan también de esas ofrendas? Es decir, viene una ofrenda por el pecado, en holocausto, eso se quema todo. Pero hay otras ofrendas donde se quema la grosura, yo tomo una parte, puedo quedarme con la piel. Si es una ofrenda de grano, se mece la parte primaria, después me quedo con esto. El sacerdote comía de eso. Los sacerdotes comían. Cuando se cambiaban los panes de la proposición semanalmente, comían de ese pan los sacerdotes. Acuérdense de David que comió cuando estaba huyendo de Saúl. ¿Se acuerdan de eso? Bien, entonces, todas las características que Pablo tiene aquí para decir, soy un apóstol con derecho a ser sostenido, es, yo renuncié a eso. Y él explica detenidamente que él, como soldado de las cosas de Dios, tiene derecho a ser sostenido, porque nadie es soldado a su propia costa, a sus propias expensas. El labrador trabaja, dice, pero participa del fruto. Y el pastor que cuida las ovejas, participa de las ovejas. Es esa la intención de Pablo en este capítulo. Él no está defendiendo sus derechos. Él está mostrando que a pesar de tener derechos, porque así empezó el capítulo 8, si vos tenés conocimiento, tenés derecho, pero si tenés un hermano débil, cede el derecho. Y él dice, y yo para no poner ningún tropiezo al Evangelio, cedo ese derecho. Es más, dice, cuando yo estoy entre judíos, aunque yo no estoy bajo la ley de Moisés, pero hablo como si yo estuviera bajo la ley de Moisés, para poder sacarlos de ahí y llevarlos a Cristo. Y si yo estoy entre gentiles, a pesar de que yo no estoy en la idolatría, yo hablo como si fuera uno más de ellos o como si hubiera estado en algún momento allí para traerlos al Evangelio de Cristo. Es decir, yo pongo mi cuerpo en servidumbre, yo lo disciplino. ¿Para qué? Para que no vaya a ser que yo, teniendo todas estas libertades de presentar gratuitamente el Evangelio, me transforme en alguien que ponga tropiezo al Evangelio y pierda mi corona. Ese es el tema. Y en el capítulo 10 está el ejemplo de Israel. Israel también tenía libertades. Arranca diciendo, en la nube y en Moisés fueron bautizados y bebían de la roca espiritual que los seguía. O sea, ellos estaban en una situación donde Dios los bendecía. Sin embargo, Dios no se agradó de ellos, porque esas libertades que tenían, que los diferenciaban del resto de los pueblos, no fue aprovechada para darle gloria a Dios, sino simplemente para su propia carne. Y entonces él dice en el capítulo 10, que esto es un ejemplo para que no tentemos al Señor, para que no murmuremos. Y fíjense estos versículos, el 11 y 12. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Cuál es la razón de esta advertencia? Tenemos libertad, pero la libertad no es para ocasión de la carne, sino para servirnos por amor unos a otros. Este es el tema que estamos tratando de marcar. Fíjense cómo después él explica la otra parte. Versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación o prueba que no sea humana,
Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Este es el mensaje que Pablo está redondeando aquí sobre la libertad cristiana. Les leo un poquito más. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Se refiere a la cena del Señor, que va a hablar enseguida. Dice, el pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿A qué se está refiriendo? A mantener la comunión con los hermanos. Ese es el punto, mantener la comunión con los hermanos. Entonces dice, mirad a Israel según la carne. ¿Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar? La respuesta es sí. Y dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Es lo que empezó en el capítulo 8. La comida sacrificada a los ídolos es comida. 1 Timoteo 4, Pablo va a decir, por la oración es santificado. Está separado para beneficio del creyente. Agrega, antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? ¿Qué es lo que se está hablando aquí? En esas prácticas, al tener conocimiento, muchos de ellos también se sentaban en la mesa donde se hacía la comida para el ídolo. Entonces dice, nosotros tenemos comunión en una mesa que es la mesa del Señor. ¿Cómo con ese conocimiento que tenemos nos vamos a ir a sentar en una mesa donde nos van a ver los hermanos débiles, nuevos, y nos van a ver comiendo en ese lugar? Claro, vos sabés que un ídolo no es nada, porque hay un solo Dios, empezó diciendo en el capítulo 8. Pero ahora te quiero decir lo siguiente. Esa conciencia débil está teniendo un ejemplo malo. Porque vos, teniendo conocimiento, no sos capaz de privarte de esa libertad, por amor al hermano. ¿Cómo termina el pasaje? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ahí tenemos la visita de Andy y vemos al pequeño grande. Bien. Dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Ahora explica cómo deberían actuar. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia. Él dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, dice Pablo, digo, no la tuya, sino la del otro. Porque, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? ¿Ven que la libertad estaba en que podía comer? Pero el problema era no pensar en el hermano que necesitaba crecer y afirmarse. Dice, si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Es decir, la carne la puedo comer, no hay problema, tengo libertad. Pero no puedo olvidarme de mi hermano débil. ¿Cómo termina? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ahora, no termina ahí. Pablo dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Entienden por qué estos 3 capítulos están unidos? Porque hablan de lo mismo.
¿Cómo uso mi libertad en Cristo? Así que aquí terminaríamos esto y la próxima ya arrancamos con los problemas de culto público. Que el Señor le bendiga.